Tu respiración se hace más lenta cuando entiendes que el silencio no es ausencia, sino presencia impecable. No hace ruido, pero ocupa todo el espacio emocional de quien te subestimó. Callas, y de pronto su mundo deja de girar en la órbita cómoda donde creía tenerte cautivo. Las palabras que antes desperdiciabas para explicar, justificar o suplicar se convierten en un eco muy lejano. Ahora tu mutismo es un espejo que refleja la inseguridad que él escondía detrás de burlas, exigencias y discursos grandilocuentes. Mientras guardas silencio, él oye con brutal claridad el rugido de su propio vacío interior. Sientes cómo su fortaleza fingida se agrieta porque ya no encuentra en tu voz la muleta que lo sostenía. Así comienza la lección. Quien creyó dominarte descubrirá que tu más contundente golpe es no pelear en su ring, sino retirarte al inexpugnable territorio de tu calma. Cuando decides no responder, inauguras un terreno desconocido para su ego, la incertidumbre. Él necesita obsesivamente un reflejo que confirme su importancia. Sin embargo, tu silencio corta esa provisión como una sequía repentina que destruye la cosecha de su vanidad. Cada mensaje que no contestas y cada mirada que reservas son como grietas que se abren en su fachada confiada. Empieza a cuestionarse todo. ¿Acaso no era tan indispensable como imaginaba? ¿Será que perdiste el respeto o, peor aún, el interés? En esa confusión germina la incomodidad que ningún insulto habría provocado. Recuerda este principio estoico. El que tiene dominio sobre sí mismo ya venció al que vive dominado por la aprobación ajena. Mantente firme en tu silencio y permite que la naturaleza haga el trabajo. Su ego se marchitará por falta de abastecimiento. Antes de avanzar, hazte un favor y toma las riendas de tu crecimiento interior. Suscríbete y comparte este mensaje con alguien que necesite recuperar su poder emocional. Tu apoyo no solo impulsa este canal, también te ayuda a recordar, cada vez que regreses, la fuerza que hoy estás cultivando. Probablemente notará tu ausencia de inmediato e intentará provocarte con palabras cortantes, indirectas o gestos diseñados para sacarte de tu centro. No caigas en la trampa. Responder sería girar de nuevo en la rueda que él controla. Permanece estoico, consciente de que ceder a la provocación significaría regalarle la confirmación que ansía. Al ignorar sus intentos, le obligas a contemplar el escenario que más teme, uno donde sus trucos pierden efecto y su poder de influencia se evapora. Allí descubrirá que cada frase hiriente que pronuncia lo hiere a él primero porque nace de su carencia. Tú, en cambio, sigues imperturbable, dueño de tu energía, gestionando tu vida sin autorización externa. Ese equilibrio será tu seña de triunfo. Cuando vea que su drama ya no controla tu estado interno, entenderá que eres irreductible y, en el fondo, lo respetará más de lo que jamás admitiría. Lo que más desestabiliza a una persona egocéntrica no es que la enfrentes, sino que la ignores. Porque mientras luchas, mientras explicas, mientras defiendes tu punto, todavía está en el juego, todavía tiene poder sobre ti. Pero cuando decides retirarte en completo silencio, no solo lo excluyes del juego, le quitas el tablero entero. Y eso es algo que su ego no puede procesar. No entiende cómo pasaste de necesitarlo, de justificarte, de reaccionar a cada provocación, a no prestarle atención ni siquiera para discutir. Ese vacío lo desespera y es ahí donde empieza su castigo, porque tu indiferencia se convierte en un monstruo que lo persigue en cada rincón de su mente, recordándole que ya no tiene control sobre ti. Recuerda esto, cuando ya no reaccionas, le haces entender que ya no te afecta, y cuando ya no te afecta, pierde el poder. El ego siempre necesita alimentar su superioridad.
Necesita sentirse deseado, indispensable, dominante, pero tu silencio es una negación absoluta a todo eso. Es como quitarle el oxígeno a una llama. Se apaga. ¿Sabes cuántas veces esperará que te comuniques? Muchas. ¿Sabes cuántas veces repasará las conversaciones pasadas buscando entender qué salió mal? Demasiadas. Y en cada intento de entender tu silencio, irá desmantelando las mentiras que se contó para justificar su actitud. No estás siendo cruel, estás siendo libre. El estoicismo nos enseña a no actuar por impulso, sino por sabiduría. Y tu silencio, lejos de ser debilidad, es una manifestación de tu autocontrol. Si estás sintiendo esto en carne propia, si esta reflexión te está abriendo los ojos, suscríbete. Este espacio existe para ayudarte a reconstruir tu fortaleza desde dentro. Y si ya lo hiciste, gracias por formar parte de esta comunidad que transforma el dolor en poder emocional. No siempre tendrás que hablar para hacerte respetar. De hecho, las personas que se hacen respetar de verdad muchas veces lo logran sin decir nada. Porque hay una fuerza que emana de quien sabe su valor y no necesita probarlo. Esa fuerza es la que desconcierta al otro. Porque antes solías explicarte, justificarte, aclarar cada malentendido. Pero ahora, ya no. Ya no estás dispuesto a invertir tu energía en convencer a alguien que solo escucha para responder, no para entender. Entonces, el silencio se convierte en tu escudo, y no un escudo pasivo, sino uno activo, uno que protege tu paz y al mismo tiempo envía un mensaje poderoso. Ya no juego en tu campo. Es ahí cuando empiezan los verdaderos cuestionamientos en su interior, no hacia ti, sino hacia sí mismo. Puede que intente convencerte de que tu silencio es inmaduro, que estás huyendo, que deberías hablar como un adulto. Pero no te engañes. Esa acusación no nace de una postura moral, sino de su frustración. Lo que en realidad le molesta es que ya no tengas necesidad de responder, que no le des el espectáculo que esperaba, que hayas aprendido a poner límites sin levantar la voz, porque tu silencio no es pasividad, es una declaración de independencia emocional. Cuando decides no entrar en el juego de provocaciones, estás diciendo sin palabras: no soy parte de tu caos, no tengo que justificar mi paz. Y eso, aunque no lo admita, lo descoloca. Quizás incluso lo veas recurrir a la manipulación emocional, mensajes pasivo-agresivos, frases diseñadas para hacerte sentir culpable, comentarios sutiles que buscan picarte donde más duele. Pero no caigas, porque todo eso es solo una táctica desesperada. No lo hace porque te quiere, lo hace porque necesita recuperar el control que perdió. Y tú ya no estás para eso. Ahora entiendes que no necesitas reaccionar ante cada intento de control, que no estás obligado a explicarte cada vez que el otro se siente incómodo por tus límites. El silencio en manos de una persona consciente no es castigo, es claridad, es firmeza, es amor propio, es saber que no necesitas ser comprendido por quien nunca tuvo la intención de entenderte. Si esta reflexión te está dando fuerza, compártela con alguien que lo necesite. Juntos podemos crear una cadena de conciencia donde más personas despierten al valor de respetarse en silencio. Hay algo que duele más que cualquier grito: el desinterés real. Porque mientras discutes todavía hay una forma de conexión, aunque sea tóxica. Pero cuando ya no te interesa ni siquiera eso, el otro lo siente como una pérdida irreversible. Ya no puede acceder a ti, ya no hay forma de entrar en tu mundo, lo dejaste afuera. Y no con una puerta cerrada, sino con una ausencia total. Eso es más brutal que cualquier palabra, porque no tiene cómo defenderse, no puede rebatir un silencio, no puede discutir con alguien que no está, y entonces empieza a recordar todo lo que hiciste, todo lo que diste, todo lo que soportaste. Empieza a valorar lo que antes ignoró. Pero ya es tarde.
porque tú ya no estás rogando por ser visto, ahora solo estás enfocado en tu paz. El silencio también te da una ventaja estratégica. Mientras el otro se consume preguntándose qué piensas, tú sigues avanzando. Recuperas tu energía, te reconstruyes, tomas decisiones con calma. Ya no estás atrapado en discusiones circulares que no llevan a nada. Ya no te desgastas intentando convencer a quien nunca quiso escuchar. En ese nuevo espacio florece una versión más fuerte de ti, una versión que no depende de validaciones externas, ni del drama, ni del caos ajeno. Y aunque no lo parezca, esa evolución interna se percibe. Quien te subestimó empieza a notarlo en los detalles, en tu tranquilidad, en tu mirada serena, en tu ausencia de necesidad, porque el silencio también habla, y cuando lo usas con propósito, se convierte en un lenguaje más poderoso que cualquier discurso. Con el tiempo, la distancia emocional que creaste dejará marcas, porque quien jugaba contigo lo hacía desde la certeza de que siempre estarías ahí, dispuesto a perdonar, a volver, a explicarte una vez más. Pero ya no. Ahora tu silencio se volvió tu identidad, una presencia firme que no necesita ruido para ser respetada. Él esperará tu regreso como se espera un tren que ya no pasa. Y cuando entienda que tu silencio no fue una rabieta, sino una decisión definitiva, su ego se sentirá golpeado de una forma que ninguna discusión pudo lograr, porque esta vez no perdiste el control, lo tomaste. No lo empujaste lejos con rabia, simplemente dejaste de sostenerlo, y al soltarlo, se cayó solo. Si estás resonando con esta transformación, suscríbete ahora, no por obligación, sino como acto de compromiso contigo, porque mereces rodearte de mensajes que fortalezcan tu camino de autoconquista. Muchos confunden el silencio con debilidad. Creen que quien calla se rinde, pero el verdadero estoico sabe que hay batallas que se ganan no alzando la voz, sino saliendo del campo de guerra. Y eso duele más, porque al ausentarte obligas al otro a mirar su reflejo sin tus explicaciones, como anestesia, y lo que verá no siempre será bonito. Verá su ego inflado, su falta de empatía, sus juegos de poder, y lo verá sin que tú digas una sola palabra. Ese es el golpe, enfrentarse a sí mismo sin nadie más a quien culpar. Tú ya no estás para cubrir sus carencias emocionales. Tu silencio dejó expuesta su necesidad más oculta, sentirse importante a través de ti. Pero ahora ese canal se cerró, y lo que le queda es un vacío que antes llenabas con tu presencia constante. Ya no más. Hay un momento en que el silencio deja de ser solo una respuesta y se convierte en un símbolo de que creciste, de que ya no estás dispuesto a negociar tu dignidad, de que aprendiste a priorizar tu paz por encima del deseo de ser entendido. Y aunque él no lo sepa explicar, lo siente. Siente que perdiste el miedo, que ya no estás esperando una disculpa, que no necesitas una explicación para seguir adelante. Eso le duele más que cualquier confrontación, porque cuando todavía discutes, hay una esperanza de que sigues involucrado. Pero cuando ya ni siquiera reaccionas, es porque soltaste de verdad. Y eso, para alguien cuyo ego se alimenta de control, es insoportable, porque ya no tiene acceso a ti, ni siquiera como adversario. Tu silencio también es una prueba de inteligencia emocional, porque entendiste que no todo merece tu energía, que no todo merece respuesta, que no necesitas demostrar que tienes razón. Aprendiste a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no, y eso te hace libre. No es orgullo, es claridad. No es venganza, es autocuidado. No es frialdad, es protección. Porque aprendiste que no puedes sanar en el mismo lugar donde te hirieron, y por eso elegiste irte en paz, no por debilidad, sino por fuerza, porque ahora ya no necesitas demostrar tu valor, simplemente lo vives, y eso se siente, se nota en tu silencio, en tu postura, en tu forma de estar presente
sin permitir que te arrastren al pasado. Comparte este mensaje si sabes lo que significa renunciar al caos para abrazar la calma. Alguien que conoces tal vez necesita este recordatorio hoy. Y mientras tú floreces en tu nuevo espacio, él empieza a sentir las consecuencias reales de tu ausencia. Al principio lo niega, se burla, te minimiza, pero luego, cuando las risas se apagan, cuando las distracciones no alcanzan, empieza a hacer silencio también. No porque haya comprendido, sino porque ahora siente lo mismo que tú sentiste antes. El peso de no ser visto, el frío de no ser escuchado. Solo que tú elegiste ese camino para protegerte mientras él lo recibe como un castigo que no esperaba. Así es como opera el equilibrio natural. No necesitas venganza, ni explicación, ni revancha. El universo se encarga. Tú solo tienes que mantenerte firme, leal a tu nueva conciencia. Y cada día que mantienes tu silencio, sin rencor, sin resentimiento, reafirmas tu poder. No sobre él, sino sobre ti mismo. Llegará el día en que comprenda todo lo que perdiste por aferrarte a él, todo lo que dejaste de ser para encajar, todo lo que aguantaste en silencio, todo lo que regalaste sin recibir lo mismo a cambio. Y lo comprenderá en el mismo silencio que ahora le das. Un silencio que ya no busca castigar, sino cerrar un ciclo con dignidad. Porque aprendiste que no necesitas arrastrar contigo a quien no quiere crecer, y eso es lo que más lo marcará. No el enojo, no las lágrimas, no las palabras, solo tu ausencia. Verá que tu silencio no fue un grito reprimido, sino una elección consciente, una declaración de libertad. Porque cuando alguien ya no te merece, el acto más amoroso que puedes hacer por ti es marcharte en paz. Sin escándalo, sin drama, sin explicaciones, solo irte. Y esa es la clase de despedida que el ego nunca olvida. Porque no hubo nada que pudiera hacer para detenerte. No hubo manipulación que funcionara. No hubo culpa que lograra atraparte. Te fuiste cuando todavía podías quedarte. Y eso pesa. No olvides esto. Cuando alguien subestima tu valor, no necesitas gritarlo. Solo retíralo. Tu silencio se encargará de que lo entienda. Y si estás en ese proceso de reconstrucción, sigue adelante. Suscríbete si este mensaje te acompañó. Comparte si sientes que alguien más debe escucharlo. Y sobre todo, recuerda esto. Quien no supo valorar tu presencia, sufrirá en lo más profundo con tu silencio, porque el silencio no es vacío. Es plenitud que ya no necesita rogar, es la señal de que ya no estás disponible para quien jugó con tu lealtad. Es la confirmación de que creciste, de que sanaste, de que volviste a ti. Y desde ahí, desde ese lugar de calma silenciosa, todo vuelve a ordenarse. Todo empieza de nuevo, pero contigo al mando. Pero hay algo más que debes saber. Tu silencio no solo impacta a quien te hirió, también te transforma a ti. Porque en esa pausa, en esa distancia, en ese espacio sin ruido, empiezas a escucharte de verdad. Descubres que no necesitas ser validado, que tu valor no depende de si el otro se arrepiente. Te das cuenta de que la verdadera venganza no es hacerlo sufrir, sino sanar tú. Convertirte en alguien tan en paz, tan fuerte, tan estable, que el caos ya no tiene cómo alcanzarte. Y ahí es donde ganas de verdad, no cuando él te busca de nuevo, no cuando se da cuenta de lo que perdió. Ganas cuando eso ya no te importa, cuando ya no estás esperando ese mensaje, cuando dejas de mirar atrás, porque te diste cuenta de que todo lo que necesitas ya está en ti. Tu silencio no fue solo para él, fue para ti, para renacer, para recuperar tu poder, para reconectar con lo que habías olvidado, tu esencia. Así que haz de tu silencio una declaración, no de rabia, sino de amor propio, no de orgullo, sino de respeto, no de venganza, sino de evolución,
porque quien realmente entiende su valor no grita, se aleja, no discute, se enfoca, no se desmorona, se reconstruye. Y cuando regresas, ya no eres el mismo, eres alguien más sabio, más fuerte, más claro, y desde ese lugar ya no necesitas que el otro sufra, porque ya no lo necesitas a él para sentirte libre.